Amén. 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 Gloria a Dios. Pues este tema que el Señor nos está trayendo en este día, ¿verdad? Le doy gracias al Señor porque pues Dios es bueno y Dios tiene un propósito. Hemos estado viendo que nosotros vamos queriendo alcanzar el propósito que Dios tiene en nuestra vida, que es el ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Y ese es un diseño, ese es un propósito, perdón, es un propósito que estamos ahí alcanzando y levantando esa casa que somos nosotros y queriendo llegar a ser el varón perfecto. Amén. Pero aparte de eso, el Señor tiene un propósito para lo que fuiste diseñado. O sea, nosotros fuimos diseñados porque Él es nuestro maestro. Él es el que nos tiene en sus manos haciendo esa obra perfecta, esa obra maestra, ¿verdad? Cuando tú tienes un plano o algo que tú quieres hacer, ¿verdad? Tú buscas el diseño, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú quieres construir una nueva casa, tú buscas los planos y buscas el diseño de cómo te gustaría que fuera tu casa. Amén. Entonces, el propósito de Dios es también prepararnos para el diseño que Él ya nos tiene. Amén. Entonces dice que hemos nacido con un propósito, o sea, nosotros no nacimos por casualidad, nosotros no nacimos porque, ay, a mi mamá se le olvidó tomar la pastilla y quedó embarazada, o sea, los hijos, no importa cómo es que haya pasado un accidente, a veces escucho, ¿verdad? Que dicen, no, pues es que fue un accidente, yo no lo tenía preparado, pero Dios sí lo tenía preparado. Amén. Para cada persona, Dios tiene preparado algo. Ahora, dice, nosotros, para ese diseño, yo he entendido ahora que he estado, ¿verdad? Escudriñando esta palabra, porque yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Porque yo he visto personas, ¿verdad? Que son del cuerpo de Cristo, porque nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Mis manos tienen un trabajo, tienen una asignación. Mis ojos tienen otra asignación, mis oídos tienen otra asignación. Yo no me puedo quitar un oído y decirle a mi oreja, ¿verdad? Decirle, oye, ¿sabes qué? Empieza a caminar. Y va a decir ella, pues, ¿cómo? Si mi asignación es ser oído y no es ser pie. Entonces, cada uno, nosotros tenemos una asignación. Pero hay diseños especiales que Dios tiene para los que Dios ha escogido. Amén. Para los que Dios ha escogido. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué, verdad? Hay personas ahora que yo estoy viendo que Dios nos puede llevar a otros niveles y levantarnos, ¿verdad? Yo siempre me preguntaba por qué hay personas que tienen 20, 30, 40 años, 50 años y se van a la presencia de Dios y siempre estuvieron donde mismo. Entonces, podemos decir nosotras que somos afortunadas porque somos ese pequeño remanente que Dios ha escogido. Amén. O sea, somos especiales para Dios. Entonces, no todos, como decimos, todos son, ¿verdad? Todos son hijos de Dios, pero no todos son escogidos, ¿verdad? Entonces, dice, tu nacimiento no tomó por sorpresa nuestro Hacedor. Tu nacimiento ya estaba planificado desde la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo, como hemos estudiado, Dios ya nos había escogido.
Él ya nos había escogido para ser sus hijos. Y eso lo podemos encontrar en Efesios 4, no, Efesios 1 o 2, 1, 3. Bueno, después lo buscamos, pero, o sea, Dios nos escogió, ¿verdad? Desde antes de la creación del mundo. No me puedo quedar yo con las, así como que yo a veces se me olvida dónde están, pero es en Efesios, hermanita Ivy, si me busca, creo que es en Efesios 1:3. Y cuando lo encuentre me dice donde Dios nos ha escogido, lo lee, y donde dice que desde antes de la creación del mundo Dios nos ha escogido. Amén. Entonces, Okay. 1:4, hermana. sí, léalo, por favor. Ok, según nos escogió él, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Gloria a Dios. O sea, desde antes de la creación del mundo, ella nos escogió. Y en Apocalipsis, en la clase pasada, leímos que somos pocos. Amén. Somos pocos, de todos somos pocos, es lo que leímos en la clase pasada. Entonces ahí es donde Dios nos va diciendo, nos va mostrando que somos pocos, que no somos todos, que no son todos, perdón, porque gloria a Dios, yo me incluyo, yo le digo, Señor, a mí no me dejes, Señor, no me sueltes, Señor, porque yo quiero ir caminando conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, que tu propósito sea, que la voluntad sea tu voluntad y que no sea la mía, amén. Amén. Lo maravilloso del propósito de Dios es que Él nos diseñó y es el constructor de nuestra vida. O sea, Él nos diseñó ya desde antes, Él ya había hecho los planos y el diseño como es que Él nos quería. Dios tiene ya trazado un destino para ti y como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos una parte de Él, pero no todos tienen un mismo propósito o una misma función, ¿verdad? Cada uno tiene una función diferente. Dios es un Dios de orden y Él nos hace nada, dice, Él no hace nada solo por hacerlo. O sea, Dios no hace las cosas solo por hacerlos. Dios siempre hace las cosas con un propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Créanme que ahora yo estoy entendiendo y de verdad que es cierto. Yo, por ejemplo, yo digo, los animalitos, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de los perritos, ¿verdad? Los perritos tienen un propósito en esta vida. Ellos tienen, porque yo digo ellos porque ellos son los que están más cerca del ser humano. Ellos saben cuando tú estás triste, ellos saben cuando tú estás contento, ellos saben cuando tú estás enfermo, ellos se preocupan por ti, vienen y se quedan en tus pies ahí cuidándote. Entonces ellos tienen un propósito. Dios no los hizo nada más por hacer. Amén. Y cada animal, cada insecto, Dios lo hizo con un propósito. No los hizo nada más porque se me antojó hacer una hormiguita. Porque se me antojó hacer esto. No, Dios lo hizo con un propósito. Y cada cosa, cada creación que él hizo es con un propósito. No lo hizo nada más por hacer. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto está en Romanos 8:28. Amén. Amén. A los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme al propósito de Dios ha hecho un diseño, porque Él tiene un propósito, un llamado en nuestra vida. Amén. Debemos entender esto, que Dios ya nos ha dado una asignación sin nosotros saberlos. A veces no sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, yo
yo no sabía que Dios me iba a dar esta asignación que yo tengo ahorita. Digo, yo no sabía, ni me pasaba por la mente que yo iba a estar aquí por Zoom con ustedes dándoles estas enseñanzas, que Dios iba a ser el que me usara como instrumento para traer esta palabra. Entonces, ni por la mente me pasó a mí que yo iba a hacer. Entonces, el Señor ya tiene una asignación para cada una de nosotros. Y ustedes pueden decir, pero a mí, ¿por qué? O quizás te pueden decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser una gran evangelista o tú vas a ser una profeta que vas a ir a todas las naciones. Y tú dices, pero ¿cómo? Yo no me veo así, yo me veo de esta manera, pero no es como tú te ves, es como Dios ya te ha visto. Es como Dios ya te designó. Es como Dios hizo ya el diseño para ti. Amén. Amén. Entonces, dice, veamos algunos puntos para poder saber cuál es tu destino profético. ¿Cuál es el destino que tú tienes? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿A dónde Dios te va a mandar? ¿Qué es lo que Dios te va a mandar a hacer? Amén. Aleluya. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios tiene como propósito en nuestra vida? Amén. Amén. Dice, conoce tu diseño. ¿Qué es un diseño? El significado de un diseño es actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles. Amén. Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles. O sea, un diseño o algo que se hace es para que sea útil, es para que sea usado. Amén. Entonces, Dios nos creó y nos diseñó para que nosotros seamos útiles. Amén. Amén. Dios siempre te va a usar en lo que Él ya puso dentro de ti y en lo que tú puedes hacer. Y en lo que quizás tú ni te imaginas. O sea, Dios ya lo puso en ti. Ya está puesto, ya te va preparando, ¿verdad? Cuando el Señor a mí me da esta visión, ¿verdad? Al principio, yo me acuerdo, en mi corazón estaba siempre, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, ¿por qué en la iglesia no hay un hospital para que las mujeres que vienen lastimadas sean sanadas? Porque yo veía que llegaban mujeres, que los esposos eran alcohólicos, que los esposos las golpeaban y ellas estaban ahí y conocían al Señor, pero seguían lastimadas. Entonces yo sabía de la sanidad del alma, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no hay? Yo quiero que a mí me pongan. Y yo estuve en el ministerio de mujeres por 3 años y medio. Estuve como asistente de la que era directora entonces, pero yo quería ser la directora, yo quería cambiar el patrón, yo quería decir, bueno, si yo soy la directora, mire, pastor, esto, y pues nunca pasó, ¿verdad? Nunca pasó. Cuando yo me salgo, que Dios me saca de esa comodidad, porque a veces estamos en esa comodidad que no queremos salir, o sea, porque si Dios te va a empujar o Dios te va a sacar o Dios te va a sacudir para que ese diseño se haga, ese propósito se cumpla, créeme que Dios te va a sacar de esa comodidad en la que tú te encuentras. Y Dios te va a sacudir. Entonces Dios me saca de esa comunidad en la que yo estaba en la iglesia, sentada, recibiendo, y Dios me saca de esa comodidad. Cuando Dios me empieza a sacar de esa comodidad y que yo voy en esa transición en la que Dios me va llevando, porque la palabra que Dios le dio a mi pastor, ¿verdad? Que va a ir en una transición. Cuando yo llego a la primera iglesia que Dios me lleva, porque Dios me llevó a diferentes lugares y Dios te va a llevar quizás a diferentes lugares para que tú aprendas. Entonces, yo le dije al pastor, le dije, pastor, yo así bien, me digo, pastor, le digo, ¿y por qué no hay en la iglesia un ministerio que sea de sanidad del alma? Un ministerio, una clínica.
Me dice el pastor, dice, ¿y por qué no lo haces tú? Entonces yo me quedé, wow, yo pensando que el ministerio era del pastor, que tenía que armar. El ministerio no te lo da el hombre. Es una de las cosas que tenemos que entender. El ministerio o el llamado que Dios tiene para ti no te lo va a dar el hombre, te lo va a dar Dios. Amén. Amén. Entonces, yo me quedé así, como que diciéndole, Señor, pero, ¿cómo que el pastor me dice, no? Y entonces, los domingos, cuando yo estaba ahí, pues yo les había comentado que el Señor me estaba dando ahí confirmación de muchas cosas. Y en una de esas que yo estaba ahí, paz, me viene el nombre, Mujeres de Impacto de la Gloria de Dios. Yo dije, pues no tenía nada que ver con lo que estaba yo escuchando la prédica, sino que de repente así, pan, me viene. Entonces yo le decía, Señor, ¿pero qué es esto? Entonces, es cuando Dios me dice, yo quiero que levantes un ministerio de mujeres y ese es el ministerio de esta visión, el ministerio de esta visión de las mujeres, nosotras, ¿verdad? Somos mujeres de impacto de la gloria de Dios. Yo sin pensar, yo me dije, wow. Entonces dije, impacto. Wow. Impacto es cuando tú vas a impactar. Nosotros tenemos que hacer un impacto. Por eso es que estamos siendo preparadas, porque tenemos que hacer un impacto que va a sacudir a los demás y que vamos a manifestar la gloria de Dios. Amén. Porque somos mujeres de impacto de la gloria de Dios. Y ese es el ministerio, es el grupo, ¿verdad? Que Dios me dio. Entonces ahí empecé y yo pensé, bueno, hasta aquí. Hasta aquí es todo, Señor. Y empecé en la televisión y empecé en el radio. Pero bueno, no me quiero adelantar, ¿verdad? Para más adelante poner como ejemplo lo que pasó ahí. Bueno, entonces, Dios así me empieza a hablar. Entonces, Dios nos va a poner a hacer cosas que ni nos imaginamos ni teníamos pensado. Amén. Amén. Y cada uno pues tiene un llamado. Ok, el primer punto, ¿verdad? El primer punto que vamos a ver para saber cuál es el llamado, cuál es el propósito, el diseño que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Dice, y es lo que les acaba de decir ahorita, el ministerio no lo da el hombre, porque el hombre mismo te lo puede quitar. Pero si es de Dios quien te lo da, no va a haber ningún diablo que te lo quite. Amén. Amén. O sea, el ministerio no te lo va a dar el hombre. No es un ministerio que tú estás en la iglesia y te dice, oh, mira, te voy a poner como directora del ministerio de mujeres. O te voy a poner como maestra de niños. O mira, te voy a poner acá, te voy a poner allá. No. El ministerio no te lo da el hombre. Eso no es el llamado. Eso es ahí donde tú vas a aprender, donde tú vas a crecer, pero de ahí tú vas a salir a lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Entonces, tenemos que entender que al que servimos es a Dios y no al hombre. Hay demasiada confusión en el pueblo de Dios a lo que es un llamado para servir a Dios. Hay mucha confusión porque creemos que el ministerio, el llamado es lo que el pastor a la iglesia nos pone a hacer, como decía ahorita. No tiene nada que ver. Y sí tenemos, no es que yo esté en contra y les diga, ya no sirvan, ya no ayuden, pero no es algo en lo que nos vamos a quedar ahí toda la vida. Tenemos que salir, tenemos que crecer, tenemos que ir a hacer afuera lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Verdad? Desafortunadamente, es por esa una de las razones
por las cuales en estos tiempos estamos dentro del cuerpo de Cristo con un letargo espiritual. Yo no sé si ustedes puedan entender lo que es un letargo. Tardanza. Es donde se quedan ahí paralizados, ¿verdad? Estancado. ¿Qué es un letargo? Les puse ahí la pregunta, ¿verdad? En la clase que les mandé, ¿qué es un letargo espiritual? Es un espacio donde el hombre o la mujer de Dios cae, donde nada está pasando en su vida a pesar de que Dios tiene todo. O sea, se quedan ahí, se quedan paralizados, se quedan ahí Estancados. estancados. Amén. Entonces Dios tiene muchas cosas. Hay hombres y mujeres de Dios que tú los ves en la iglesia y tienen, wow, que tú dices, wow, esta hermana tiene un poder en esto y el otro, pero se quedan estancados. ¿Por qué? Porque ellos no saben que el ministerio no lo da el hombre. El ministerio y el llamado te lo da Dios. Entonces tú tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿a dónde quieres tú mandarme, Señor? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué es el llamado que yo tengo, Señor? Y es para salir afuera, amén. Entonces, desafortunadamente, en las iglesias hay un letargo espiritual. Hay personas que están saturadas de palabra, saturadas de promesas de Dios, pero están aletargados, están dormidos. Y es lo que me pasaba a mí. Lo que me pasaba a mí era de que yo estuve por 17 años sentada en esa comodidad, recibiendo, y Dios me dijo, ¿sabes qué? Levántate. Ya no vas a calentar bancas. Tú tienes que salir afuera a lo que yo te mandé a hacer. Pero Dios cuando me dijo a mí, tú tienes que salir afuera, en ningún momento me dijo, mira, tú vas a tener esta visión, tú vas a tener este ministerio, tú vas a estar con estas mujeres, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. No. Él me sacó a ciegas y yo nada más, ok, Señor, yo creo, yo salgo. Amén. Entonces, dice, también tristemente hay personas que son aplastadas. Hay otra cosa que pasa en las iglesias o en el cuerpo de Cristo, que no toman en cuenta lo que Dios les ha dado y son pisoteados y no valorados. Hay personas que los que están arriba, los líderes, ven lo que el pequeño tiene, el que está empezando, pero lo aplastan, no lo dejan levantarse, no lo dejan salir. Y es cuando desafortunadamente nosotros tenemos que escuchar a Dios y preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres. Porque miren, yo les voy a decir esto con respeto, ¿verdad? A los pastores, pero cuando Dios me sacó, ¿verdad? Yo venía a una iglesia que eso sí, gracias a Dios, el pastor nunca se molestó. Yo puedo ir a esta conferencia, a otra conferencia, aprender, porque a eso vamos. Tenemos que ir a diferentes sitios a aprender, porque no todo nos lo va a enseñar el pastor. Entonces, cuando yo voy a esta otra iglesia, el pastor no me daba permiso a ir a las conferencias. Entonces yo le dije al pastor, ¿pero por qué? Le dije. Me dice, es que yo tengo que cuidar a mis ovejas, qué es lo que se alimentan, qué es lo que están comiendo. Entonces yo dentro de mí dije, pero yo tengo el Espíritu Santo. Yo no soy una niña. Yo el Espíritu Santo, si me están dando un alimento que no es de Dios, pues yo no lo voy a recibir. Amén. Porque yo ya no soy una bebé en Cristo. Entonces yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué es lo que yo hago? Porque yo tenía que salir a seguir creciendo a lo que Dios me estaba mandando a hacer. Y Dios me dice, ¿a quién es a quien tú tienes que obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Yo dije, pues a ti, Señor. Entonces, con respeto, tú avisas que vas a salir, pero no pides, como dice Dios, no pides permiso. Amén.
Entonces, yo empecé a decir, ¿sabe qué, pastor? Voy a salir, voy a ir a este lado y aquí voy a estar. Y es como que Dios está en control porque el pastor no me decía ya nada, ¿ven? Entonces, desafortunadamente, hay personas que están así, que no los dejan crecer, que no los dejan, ni siquiera en la misma iglesia. Tienen un potencial para supongamos, una voz hermosa y no los ponen en el coro. Entonces son aplastados, ¿verdad? Pero los que confían en el Señor levantarán las alas como las águilas. Amén. Amén. Y seremos levantados, porque este es el tiempo en que Dios va a levantar a los pequeños, que Dios nos va a levantar a nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo sí puedo decir que yo fui una de las personas a las cuales y todo he tenido que batallar. Tengo más de 10 años en este ministerio y yo he batallado mucho para seguir adelante. Yo he batallado mucho, aún así estando ya como pastora, como líder, he batallado mucho porque me han querido aplastar, pero yo he obedecido al Señor, porque yo sé el llamado que Dios tiene para mí, porque si Dios me lo ha dado, Dios me va a respaldar, amén. Entonces es cuando nosotros tenemos que saber que el ministerio no lo da el hombre. El llamado no te lo da el hombre, te lo da Dios. Y a Dios es a quien nosotros tenemos que obedecer. Amén. Amén. El segundo punto dice, es bien importante saber cuál es el propósito para lo que tú fuiste diseñado. Es bien importante y tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito? Yo voy a hacer la mano, yo voy a hacer el pie, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer el oído, ¿qué es lo que voy a hacer del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que a mí? ¿Cuál es la designación, Señor, que tú tienes para mí? Y empezar a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es la designación, Señor? Y Dios te va a enseñar. Dios te va a enseñar, Dios te va a hablar, porque este es el tiempo en que Dios va a levantar. Dios necesita mujeres con poder y autoridad, mujeres de impacto, mujeres que se levanten, mujeres que ya no estén sentadas en una silla recibiendo, que salgan afuera y vayamos y hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Amén. Es bien importante que nosotros estemos preparados. Es bien importante y Dios nos va a preparar. Dios nos prepara antes de darnos un llamado. Antes de darnos un llamado, Dios nos va capacitando. Amén. Necesitamos estar en una madurez, eso es lo que tenemos que entender, en la cual podamos desempeñar cualquier cargo que nos dé Dios. O sea, es por eso es que Dios nos ha estado hablando y nos ha estado recalcando de una madurez, que tenemos que tener una madurez, de llegar a obtener la sabiduría, a levantar, es verdad, esa columna de sabiduría, que lleguemos a esa madurez, a ese entendimiento. No podemos ser niños. A un niño no se le puede dar un cargo de una autoridad que dirija una compañía, o no se le puede dar un cargo. Mira, ¿sabes qué? Aquí te vamos a estar en esta silla y tú vas a ser el director. No, no se le puede dar, porque no va a tener la madurez para llevar esa compañía. Amén. Tenemos que tener la madurez porque nosotros vamos a ser los representantes en lo que Dios nos dé. Nosotros vamos a ser embajadores del reino de Dios. Somos representantes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos dé un llamado, que tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. Amén. Hay veces que Dios dice, te lleva a lugares y no sabes para qué estás ahí. Hay veces que tú dices, wow, pero aquí todo se mira mal. Tú miras, porque a mí me ha pasado. Tú ves y dices, wow, aquí hay un desorden. Aquí no se está haciendo lo que Dios dice. Y tú dices, wow, mira lo que están haciendo.
Entonces dices tú, pues, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Entonces es cuando dice, y no es para que tú veas cómo se hacen las cosas, no es para que tú critiques, es para que tú veas cómo es que las cosas no se deben de hacer. Amén. Amén. Ahí es donde tú vas a ver, wow, tú tienes que ser sabio y tú no vas a empezar a decir, no, pero mire que esto y esto y que estás haciendo mal y empezar a pelear y a discutir o a criticar o esto. No, 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 no. Calladito, 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 te ves más bonito. Amén. Amén. Y solo observar y decir, wow, Señor, esto es lo que no se debe de hacer y es lo que yo no debo de hacer cuando tú me llames, Señor. Amén. Entonces vas a decir, bueno, porque estoy aquí, pero ya vas a entender por qué la razón. Bueno o malo es para que tú des algo bueno de ti. O sea, bueno o malo es para que tú des algo bueno de ti, para que tú aprendas. Amén. Tenemos que aprender para enseñar. El problema de hoy en día es que las personas quieren enseñar sin haber aprendido. Ay, sí. Hay personas que se quieren levantar, es otra cosa que tenemos que entender que todo es en el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo de Dios y bajo la voluntad de Dios. Y tenemos que estar alineados a Dios. Amén. Entonces no podemos decir, no, pues es que Dios me mandó a ser pastor, Dios me mandó a ser evangelista y ya tengo que ir y empezar a hacer lo que Dios. O, no, es que Dios me ha dado el ministerio de liberación y ya yo empiezo a esto y esto y esto. No, 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 espérate. Tú tienes que aprender. Tú tienes que ser preparado. Amén. Amén. Tú no puedes, pastorear hasta que no dejes que te pastoreen. Hay personas que no se quieren someter bajo el pastor. Hay personas que no quieren aceptar o no quieren respetar lo que el pastor está diciendo. Entonces, ¿cómo tú vas a ser pastor si tú no te dejas pastorear? Tú no puedes ser autoridad hasta que no aprendas a estar bajo una autoridad. Hay veces gente rebelde que la autoridad del pastor o quien sea le dice, mire, ¿sabes qué? Quiero que me hagas esto. No, porque voy a hacer yo eso. A mí no me mandaron a hacer eso. Yo no quiero hacer. Entonces, no está respetando la autoridad. Tú no puedes esperar que alguien te obedezca hasta que tú no te sometas a alguien. Amén. Y a mí, el Señor me llevó, ¿verdad? Por 3 años, poquito más de 3 años, a la iglesia de la pastora Mari, que es donde conocí a Leti. Esta pastora es una generala, es una wow. Y te trae así bien cortito. Y quiere las cosas bien hechas. Y si no le gusta, no, así no me gusta y lo quiero así por pequeño que sea el detalle. Entonces, por 3 años yo fui coordinadora de los eventos que hacía la pastora. Yo tenía que coordinar todo, tenía que buscar los hoteles donde se iban a hospedar los que iban a predicar, venían de México, venían de Sudamérica, venían de Canadá, venían de diferentes partes. Yo tenía que buscar el avión, el vuelo, tenía que buscar el hotel, tenía que preparar todos los papeles porque ya todo en orden. Entonces me decía, no, mira que así no, y yo tenía que obedecer y aunque yo digo, uy, yo tenía que obedecer y yo no decía nada. Entonces Dios me dice a mí, dice, yo te he puesto ahí porque tú tienes que aprender a estar bajo una autoridad para yo darte la autoridad. Wow. Entonces yo tuve que aprender. Créanme que esto es cierto, yo doy testimonio, es cierto, yo tuve que aprender a estar bajo una autoridad y un día que voy a ir a no está Leti, me gustaría que estuviera Leti para que supiera, oh my God, cómo era la pastora, oh my God, o sea, olvídate. Pero eso me ayudó a que yo respeté mi autoridad, a que yo nunca le contesté, aunque yo nunca le llevé la contraria,
Aunque yo siempre traté de hacerlo mejor, yo siempre traté de hacerlo mejor, porque una de las cosas que tenemos que entender que no estamos sirviendo al hombre, sino que estamos sirviendo a Dios. Y cuando tú estás sirviendo a Dios, no importa donde tú estés, en tu trabajo laboral, en tu mismo trabajo que Dios te tiene, donde Dios te ha posicionado para que tú trabajes, hablando de lo laboral, tú tienes que presentarte y dar esa imagen. Amén. Y date cuenta de que tú estás ahí porque Dios te puso ahí, porque Dios no te puso ahí donde tú estás en ese puesto por casualidad. Amén. Amén. Porque Dios nos da posiciones también en el trabajo como en lo espiritual. Entonces, si Dios ahí te puso, tú tienes que estar ahí. Otra de las cosas que yo puedo dar testimonio, yo trabajé por 11 años en una compañía telefónica. Yo era operadora. Y durante esos 11 años, yo estuve siempre colgada en la pared como una de las 10 mejores primeras operadoras. Y este era en inglés y en español. Pero cuando yo entré a trabajar, yo tomaba llamadas en inglés, yo tenía que ser certificada. Yo decía, pues yo soy mi primer idioma es español, ¿cómo que me tienen que certificar? Me tenían que certificar, hacer un examen para que yo fuera bilingüe. Entonces, yo tenía así como ese pequeño temor, porque pues yo nunca había trabajado así en mi inglés y que esto, yo tenía mi acento, yo tomaba llamadas por cobrar, ¿verdad? Llamadas para pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta telefónica. Hasta en esos tiempos, no sé si todavía existen los teléfonos de monedas. Entonces, respetando y mis respetos para todos los hermanos y toda la gente de Nueva York y de Puerto Rico. Oh, my God. Me hacen la vida imposible. Pero de todos lugares me llamaban, ¿verdad? Entonces, pero había gente americana, sobre todo la gente americana, me decía, páseme con alguien que sea americana, dice, no te entiendo nada por tu acento y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Y yo tenía que portarme profesionalmente. Cuando yo escuchaba a mis compañeras que les contestaban y les gritaban y les decían a los clientes, yo decía, oh my God. Pero yo siempre mantenía ese profesionalismo. Un día le dije, ¿sabe qué? Le dije, ¿sabe qué? Yo soy americana. Le dije, yo no sé por qué, le dije, aquí en Estados Unidos dicen que son americanos cuando está Canadá, está Estados Unidos y está México, que es Norteamérica, le dije. Está Centroamérica, está Sudamérica, y ellos, aunque estén en Sudamérica, están en el continente americano y son americanos. Yo soy de México y Canadá, Estados Unidos de México es Norteamérica, así que yo soy norteamericana, así que lo siento, usted está hablando con... porque de verdad que sí. A veces sí que me da. Entonces, ahí tiene que tener uno un profesional, y se me escapó, ¿no? Pero gracias a Dios que no me estaban monitoreando. Amén. Pero entonces yo le decía al Señor, Señor, es que yo no soy la que voy a hablar en inglés. Señor, es que tú tienes que hablar por mí. Yo no sé inglés, pero el Espíritu Santo va a hablar por mí en inglés y contestar esas llamadas. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria y la honra a mi Padre Dios que estaba colgada en la pared, porque toda la mayoría de mis llamadas y tareas eran en inglés. Era porque no era yo, era el Espíritu Santo hablando en inglés, porque si yo fuera yo creo que yo no hubiera sabido muy bien contestar las llamadas, pero amén. Ese es el propósito que tenemos que nosotros, ¿verdad? Cuando estemos siendo llevados a cualquier lugar, a cualquier posición, tenemos que entender, ¿verdad? Que tenemos que representar a Dios y estamos trabajando para Dios. Amén. Entonces, Dios te va a capacitar. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el llamado? Dios te lo va a decir. Pero Dios te va a capacitar y Dios te va a preparar, ¿ok? Dice, no confundas las paradas del camino con tu destino final. Y aquí viene lo que les decía cuando Dios me dio el ministerio de Mujeres de Impacto. Yo decía, yo pensaba que ya hasta aquí llegué. Yo pensaba que esa era mi parada final, pero no.
había más y Dios me dio esta visión, ¿verdad? Esta visión, moradoras de Sión es una visión que tiene su casa y yo la veo proféticamente, yo en mis ojos proféticos, yo ya veo esa casa para mujeres, ese edificio que Dios me va a dar y que yo no voy a pagar ni un 5 y la gente me dice que estoy loca, que como Dios me va a dar algo, pues sí, Dios me lo va a dar porque Dios me va a dar esa casa para las mujeres, ¿verdad? Donde ellas van a poder un shelter, donde ellas van a poder ir y ser ayudadas. En la casa de rescate es el instituto bíblico en el que estamos ahorita, es la clínica de sanidad del alma perdón, hoy día estamos en la clínica porque es jueves, ¿verdad? Sí, hoy día estamos en la clínica. Bueno, en la clínica donde van a ser las mujeres sanadas, restauradas, amén. El canal de televisión. Entonces, imagina, yo nunca me imaginé todas esas cosas, pues yo no las veo físicamente, pero espiritualmente yo las creo porque Dios me las ha puesto, es una visión que Dios me ha puesto en mi corazón, amén. Y yo lo creo. Entonces, dice, hay personas que piensan que ya llegaron a donde Dios los iba a llevar. Muchas veces, cuando estás pasando por una situación muy difícil, el enemigo te quiere hacer creer que ya es tu final. Tu tiempo se ha terminado. Muchas veces, cuando estamos empezando, porque no es fácil, tienes que pasar por procesos para poder llegar a donde Dios te quiere llevar, tienes que pasar por procesos. Amén. No es fácil. No es porque Dios te dice, mira, mi hija, aquí tienes el título de pastora, aquí tienes el título de evangelista, aquí tienes el título permítame que se está muriendo mi laptop. Aquí tienes el título de maestra y ya, no. O sea, que cuando, o sea, vienen las cosas difíciles, pues porque Dios te está preparando, Dios está en control, ¿ok? Entonces, estábamos hablando, ¿verdad? Que no confundamos las paradas del camino con tu destino final. Entonces, para el llamado que Dios tiene para ti, les decía, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Vamos a estar pasando siempre por procesos. Una de la mejor universidad que te va a titular a ti en los procesos que tú estás pasando. Así que pues, hermanitas, las que estamos pasando por procesos, más o menos vamos a entender cuál es nuestro llamado. Porque, por ejemplo, si estamos pasando, ¿verdad? O hemos pasado, por ejemplo, como la hermanita Ibis, que ya ha pasado por problemas en su matrimonio, yo que he pasado con problemas en mi matrimonio, y todas las que hemos pasado con problemas en nuestro matrimonio de una u otra manera, es porque Dios nos está preparando para poder ayudar a otras mujeres en lo que están pasando en su matrimonio, amén. Porque tú no vas a poder dar lo que tú no has recibido. Tú no vas a poder, ¿verdad? Ayudar a alguien, amén, si tú no has pasado por eso. Amén. Hermanita, las quiero todas, les quiero ver la carita. No se me escondan. Amén. Gloria a Dios. Así es, así. Y Dios es bien lindo. Entonces, bueno, tenemos que ver en este momento, ¿verdad? Cuando estamos pasando por un proceso, porque el proceso es nuestra universidad, de verdad, que cuando la noche se vea más oscura es porque está a punto de amanecer. Amén. Que cuando estemos en ese proceso, en esa situación y la veamos muy difícil, vamos a decir, después de una noche oscura, sale el sol. Tenemos que ver en ese momento todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. En ese momento decir, Dios, es que tú me has ayudado en esto, tú me has bendecido en lo otro. Y decir, ¿sabes qué, Dios? Esto también pasará.
Cuando tú empiezas a ver a Dios, a mirar a Dios y no ver el problema, y tú empiezas a, ¿sabes qué? Dios, mira, tú me ayudaste en esto, tú me ayudaste en esto otro, Señor, esto también pasará. Y tú te lo dices a ti misma, esto también va a pasar. Amén. Decirle a tu proceso, Dios tiene bendición para mí. Levántate. O sea, decirle tú misma, sabes que al proceso no importa lo que yo estoy pasando, no importa la situación que yo pase, pero viene la bendición. Porque cuando estamos pasando por un proceso bien grande, la bendición es más grande. Amén. Amén. Eso lo sabemos. Entre más grande ese problema, más grande la situación, es más grande la bendición. Entonces, decir, ¿sabes qué? Viene una bendición. Levántate, levántate. Límpiate las lágrimas y levántate en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no es ahí. Hay más cosas que Dios tiene para mí. Dios tiene cosas grandes. Este no es el destino final. Hasta aquí yo no he llegado. Yo no he corrido. Es como cuando tú vas corriendo una carrera, qué sé yo, de 20, 25 millas, ¿verdad? No sé cuánto, que una carrera grande, y que tú ya has corrido 15 millas. Y entonces ahí tú te caes, entonces tú dices, wow, me duele, pero ¿cómo le hago? Tú como sea te levantas, porque dices, yo no he corrido todas esas 15 millas para quedarme aquí, amén. Amén. Yo no he pasado por todo lo que yo he pasado para quedarme aquí. Hay más, hay más, hay más, hay más. Amén. Amén. Y hay que seguir, Señor. Yo quiero seguir, Señor, porque yo sé que hay más. Esto no es todo, Señor. Aquí no se queda. Aquí en esta parada yo no me quedo. Amén. Yo me paro y sigo adelante, Señor. Sigo adelante, Señor, porque cosas grandes tú tienes para mí. Amén. Esto es solamente una parada. Esto es solamente cuando hay una caída y que tú estás ahí, ¿verdad? Llorando y está lastimada. Sí, es un tiempo que tú tienes que estar, pero sabes que ya levántate. Esto es solamente una parada. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. No podemos quedarnos ahí. De que serás probado con cosas pequeñas. Amén. Dios te está probando con cosas pequeñas para entregarte cosas grandes. Amén. Y ahí es como les digo, es donde Dios en las cosas pequeñas, en las cosas que estamos haciendo, en las cosas que estamos sirviendo, Dios está anotando todo, está llevando nuestro resume. ¿Cómo se dice resume en español? Resumen. Nuestro resumen de contrato. Ahí es donde Dios va a decir si nos contrata o no nos contrata, si le hicimos o no le hicimos. Está como yo. Ahorita yo quiero buscar trabajo y bueno, estoy pidiéndole permiso a Dios porque si no consigo, porque Dios no quiere, ¿no? Quiero trabajar por un tiempo para arreglar mi casa, ¿verdad? Es lo que yo quiero, invertir dinero para arreglar mi casa. Yo en México estudié, soy secretaria ejecutiva bilingüe, pero yo nunca desempeñé, ahora me doy cuenta, ¿verdad? Porque me piden 40 palabras por minuto y yo no hago ni... Ya somos dos, pastora. Entonces, sé mecanografía, sé typing, y yo puedo decir, sé shorthand. Ay. Sí. Porque en ese tiempo nos enseñaban y yo tenía pesadillas con el shorthand. There, miss, no sé qué tanto. Anyway, so que, ¿verdad? Dios, ¿verdad? En pequeñas cosas, Dios me para que ya me perdí en por lo que estábamos hablando, que la razón que di este ejemplo. Pero bueno, amén. Gloria a Dios. Somos probadas, hay que confiar, hay que tener fe en Dios. Amén. Entonces, cuando Dios nos da algo pequeño, hay que saber, como les decía ahorita, saber representar a Dios en lo que Dios nos está dando. El resumen, ¿verdad? Estamos diciendo, ¿verdad? El resumen. Oh, gloria a Dios, ya me acordé. Amén.
Entonces, si Dios nos pide que hagamos 50, 60 palabras por minuto y no hemos practicado y no hemos aprendido, pues no vamos a pasar. Amén. Amén. Entonces ahí Dios está anotando y tomando el resumen en que está poniendo palomitas. Entonces hay que saber, ¿verdad? Que cuando Dios nos pone algo, por muy pequeño que sea, hay que nosotros hacerlo como que si fuera algo grande y porque estamos sirviendo a Dios. Amén. Dios en ocasiones nos da pequeños proyectos a los cuales a veces no le damos importancia. A veces que Dios nos ha dado pequeños proyectos y no nos hemos dado cuenta que son de Dios. Es de ahí donde tenemos que comenzar. Tú vas a dar la gloria a Dios con lo pequeño que tú hagas. Tú tienes que empezar de abajo. Siempre hay que empezar de abajo. Amén. Amén. Es Gloria a como Dios. cuando dice, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén, así es. Entonces, siempre hay que empezar de abajo. Siempre hay que pasar duras pruebas para poder llegar a la posición, ¿o no, hermanita Ibis? Para poder llegar a una posición, ¿verdad? De líder, de supervisor, de director, de lo que sea, tú tienes que empezar de abajo. Y te tienes que capacitar y demostrar que tú estás apto para ese puesto. Y así Dios, ¿verdad? Entonces, haz bien lo que te toca hacer y deja tu marca. Que quede ahí, que quede, oh, mira, aquí estuvo la hermanita Ibis, aquí estuvo la hermanita Chari, la hermanita Giovanna, la hermana Dulce María. ¡Wow! Que la gente pase y diga, wow, no, esa era una mujer, pero bien trabajadora, no, hombre, nos impresionó, una mujer poderosa, una mujer que, amén, que dejes Amén. marca. Dice, tú vas a dar gloria con lo pequeño que tú vas a hacer hoy. El rey David, para llegar a ser rey, ¿dónde tuvo que empezar? Él empezó de abajo. Él cuidaba ovejas. Dios ya lo tenía escogido. Dios pudo haberlo puesto inmediatamente en el puesto de rey, pero tuvo que empezar de abajo. Amén. Amén. El otro punto dice, serás probado al enfrentar tus batallas. Y ahorita creo que estábamos hablando un poquito de esto, ¿no? Dice, tú sabes, tú escoges y eliges tus batallas. Tú eres el que vas a elegir. Tú eres el que vas a decidir. Amén. En Amén. Primera de Samuel 17:26, ¿verdad? Pregunta el rey David, dice, me lo lee, hermanita, léalo, hermanita, Giovanna. Primero de Samuel 17:26. Primera de Samuel 17:26. Amén. Sí. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provocase al escuadrón Dios viviente? Cristo, Señor. Amén. Y al pueblo le respondióle así al que le... Se está cortando ¿Sí es ese? se está cortando. Sí, era nada más el 26, pero sí se escuchó lo primero y más importante que quería que escucharan. ¿Verdad? El rey David, en la versión, en la otra versión que yo tengo, dicen que les pregunta, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? O sea, él estaba diciendo, me van a dar algo que valga la pena. Va a valer la pena esta batalla. Va a valer la pena esta pelea. Es donde nosotros tenemos que escoger nuestras batallas.
¿Vale la pena desgastarme y estar peleando con mi marido y estarle discutiendo cuando mejor me quedo calladita? Como hablábamos al principio, amén. Amén. Tenemos que escoger nuestras batallas porque nos vamos a desgastar. Y si nosotros nos desgastamos, cuando realmente venga la batalla que nosotros tenemos que pelear, pues vamos a estar bien cansados. Entonces tenemos que aprender a escoger nuestras batallas. David tuvo cuidado a qué batalla él iba a entrar. Si valía la pena hacerlo o no, ¿verdad? No fue nada más y dijo, aquí estoy y yo voy a derrotar. No. Él preguntó. ¿Qué me van a dar? Amén. ¿Qué voy a ganar? ¿Qué gano yo? Amén. Y así nosotras tenemos que tener cuidado y decir, bueno, ¿vale la pena estarme desgastando y estar peleando por esta tontería con mi esposo? Amén. ¿Vale la pena estar peleando esta tontería con X persona? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber escoger nuestras batallas. Debemos tener cuidado a las batallas que peleamos. No todas las batallas se pelean. No todas las batallas se pelean. Hay algunas cosas que tú tienes que ignorar, como decía la hermanita, Shari, ¿verdad? Yo mejor ignoro. No escucho. Es más vale ignorar. ¿Para qué vamos a pelear? Amén. Hay un tipo de guerra que merece que tú hagas caso. Hay guerras que sí merecen que tú le hagas caso. Si te pones, dice, pero si te pones a pelear con todo lo que llegue, cuando tengas tu pelea realmente, ya no vas a tener fuerzas. O sea, tener cuidado. Amén. Y saber dónde nos estamos metiendo. Amén. Porque cuando estamos siendo preparados, ¿verdad? El punto es de que cuando nosotros estamos siendo preparados para llevarnos al diseño que Dios tiene, al propósito, van a venir muchas guerras, van a venir muchos ataques, en los cuales nosotros tenemos que aprender y ser maduros. Ahí es donde vamos a tener esa madurez. Y vamos a demostrar esa madurez de que no nos dejamos llevar por la corriente, de que no nos dejamos llevar por lo que dijeron, que no nos importa lo que diga esta persona o debe decir la otra, que no vamos a pelear, que no vamos a meternos en guerras que no debemos meternos, que no debemos meternos a donde Dios no nos ha llamado ni tenemos permiso. Amén. Amén. Esta es una estrategia, este es algo que después, ¿verdad? Cuando estemos estudiando la guerra espiritual, tú no te puedes meter a una batalla si Dios no te la ha autorizado. Gloria a Dios. No puedes ir, ir a pelear y ir a, ya, no, y no. Si tú no tienes el permiso de Dios, te va a ir, pero te van a dar una sangoneada bien fuerte. Vas a salir, Sí. pero bien lastimada. Entonces, si Dios no te ha dado el permiso, no puedes meterte. Tú tienes que asegurarte que Dios te está mandando a pelear en esa batalla. Amén. 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 Todo lo que hagas, hazlo para Dios. Amén. Todo lo que hagas, hazlo como que si fuera para Dios. Amén. Dice en Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Hermanita Iris, me lo lee de nuevo. Amén. Amén. Ay, estaba escribiendo. 3:23 dice, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Todo lo que hagas, hacedlo de corazón. No vas a hacer las cosas a la fuerza. Es una de las cosas que tenemos que saber, que cuando tú tienes esa madurez y tú estás haciendo lo que Dios te está mandando a hacer, tú lo vas a hacer de corazón.
Tú lo vas a hacer porque tú amas hacerlo. No va a ser fácil. Van a venir así cosas, como decía la hermanita Avis, que filo, como dice la palabra de Dios, que filo, Filo. Hierro contra hierro. hierro contra hierro se afila. Amén. Y a lo Amén. mejor Dios te manda a ser pastora y te van a tocar algo que van a tener que afilarte así. Tú vas a tener que tener la paciencia. Y tú vas a decir, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a tener la paciencia, Padre. Yo sé que, uy, te van a sacar canas verdes quizás. Amén. Y es donde tú tienes que aprender y decir, Señor, yo lo hago porque yo te estoy sirviendo a ti, Señor. Yo lo hago de corazón, Señor. Yo amo servirte, Señor. Y no importa, Señor, que yo tenga que tener la paciencia para llevar estas ovejitas, porque va a haber ovejas rebeldes, la oveja que se va a salir del carril. Y tú tienes que aprender como pastor, tienes que aprender que tú tienes que ir y buscar a la oveja perdida. Ay, Dios mío. No puedes tú decir, no, pues ya se fue y que le vaya bien y que si quiere regrese y que si no quiere, no, ese no es. Aleluya. Amén. Tú tienes que ir y buscar esta oveja perdida. Amén. Tú tienes que traerla, tú tienes que cuidarla, tú tienes que sanarla. Amén. Pero desafortunadamente hay veces que pasa que dicen, no, pues se fue y no les importa, ya se fue y ni cuenta se dan que se fue. Amén. Entonces ahí es donde tú tienes que demostrar la madurez y tú tienes que saber que todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para agradar a Dios, para el Señor, y lo estás haciendo de corazón. No es para agradar al hombre, porque muchas veces las personas buscan ser reconocidas por el hombre o quieren agradar al hombre y lo que buscan es ser fama y ser reconocidos. Y no es así. Al que tenemos que agradar es al Señor. Siempre hazlo con amor. Amén. El otro punto es que no haya una competencia con otros. Y es desafortunadamente lo que pasa. Que en el cuerpo de Cristo hay celo, hay envidia, y hay competencia. Tenemos que tener esa madurez de Dios, esa sabiduría de Dios. Y eso es lo que nos va a ir llevando cuando nosotros vayamos limpiando y destruyendo esta casa vieja. Lo que vamos a tener es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y tenemos que decir, mira, esa hermanita está batallando para levantar su ministerio. Vamos a darle la mano y vamos a ayudarle. Amén. Amén. No hay competencia. Esta mano no compite con esta mano. Aunque sean manos, la mano izquierda no funciona de la misma manera que la mano derecha. Amén. Porque la mano derecha en algunas personas sirve para escribir y la mano izquierda no hace esa función. Si tú escribes con la mano derecha, tu mano izquierda, aunque tú trates de escribir, no va a poder. Y aunque sean manos, tienen diferente función. Amén. Aunque pareciera que hacen lo mismo, no hacen lo mismo. Amén. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosechamos si no nos damos por vencidos. Esto está en Gálatas 6:9, hermanita Ibis. Ok. Gálatas. Igual. Ok. Gálatas 6:9 dice. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén.
Amén. No nos cansemos de hacer bien. Muchas veces se les hace muy difícil a las personas reconocer lo bueno del otro. Es porque la naturaleza humana es la que está operando. Entonces no queremos ayudar, no queremos hacer el bien. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es la que tiene el control. Amén. Y hemos hablado de eso. Pero cuando damos poder a nuestra naturaleza divina, vamos a celebrar la victoria de las otras personas. Vamos a ayudar a las otras personas. Amén. Amén. No debe haber competencia, al contrario, si podemos ayudar al otro a superar, es darle la mano y ayudarlo. Amén. En Filipenses 2:23 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Amén. Tenemos que ver a las otras personas superiores que nosotros mismos. El orgullo no nos deja, no, es hermanita, no, olvídate, no, es hermanita, no, que va, no, es tremenda, no, sí pareciera, pero no es, y esto, y esto, y esto, y esto, amén. Tenemos que nosotros ver a la otra persona superior a nosotros mismos, si es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice otro punto, hasta que no estés sano, no puedes ir al otro nivel. Amén. Porque si no hay sanidad dentro de ti, no hay madurez. Si no hay sanidad dentro de ti, va a controlar la naturaleza humana. Tienes que estar sano para que Dios te lleve a otro nivel. Tenemos que sanar nuestro corazón, tenemos que liberarnos, amén. Dice, fíjense, es algo tremendo. Dice, en la antigüedad, las personas creían que la peor muerte era la muerte de la cruz. Y no era así. La muerte de la cruz era la más vergonzosa. Estaba destinada para los malhechores y los criminales. Aquí le voy a corregir, ojalá que donde ustedes lo tengan también lo corrija porque me lo cambió. Ok, era la más, ok, era la más vergonzosa. Entonces, la muerte, fíjense nomás, esto está tremendo. Lo que hacía el gobierno romano. La muerte más horrenda era que tenía el gobierno romano, era agarraban un muerto en punto de ay, ayúdenme. Hermanita Giovanna, putrefacción. Bueno, Putrefacción. dice, y se lo amarraban a un vivo, pie con pie, cintura con cintura, brazo con brazo, cuello con cuello, y tenía que andar con él a todo lugar que se moviere. Según el cuerpo estaba podrido, así se podría a la persona viva, o sea, estaba tan podrido y lo traía amarrado, que eso que traía amarrado lo afectaba a la persona viva, hasta quedar en un punto de deterioro y por esto moría. Era la manera que mataban a las personas. ¿Se imaginan? Ahora, después de que vieron esta imagen, imagínense cómo es que anda a veces, cómo andamos nosotros. Dice, Dios te dice, deja de estar cargando con lo que está muerto. Aleluya. Deja de cargar al muerto. Hay veces que las personas andan cargando con un muerto amarrado de las heridas que alguien les produjo hace años. Deja ese muerto en el cementerio. No dejes que el pasado empañe tu presente. Sana tus heridas. Perdona y suelta todo eso que te está haciendo daño. Hay una gloria nueva. Amén.
Suelta. ¿Te imaginas nosotros si nosotros no perdonamos? Si nosotros no sanamos, si nosotros seguimos cargando con ese muerto, porque es lo que nos lleva. Cuando estamos con falta de perdón, cuando estamos con esas heridas ahí, con coraje, con odio, con resentimiento, crea raíces de amargura y la raíz de amargura te empuja al pecado y el pecado es Muerte. muerte. Amén. Entonces necesitamos sanar, necesitamos estar sanados. Dios no quiere personas que anden cargando con un muerto en sus espaldas, porque lo que tú tienes en tu corazón es lo que va a salir de tu boca. ¿Te imaginas si una persona que anda cargando un muerto, que trae resentimiento, odio, coraje, amargura, falta de perdón, esas raíces de amargura, qué es lo que va a proyectar? ¿Qué es lo que va a dar? Lo mismo. Lo mismo. Entonces va a afectar a la otra persona. En vez de ayudar, va a afectar a la otra persona. No va a poder ser de bendición. Amén. Hay personas que todavía no pueden ser llevados a otros niveles porque no han perdonado. No podrás alcanzar las grandezas si no has perdonado. Todo lo que pasamos es con un propósito, no es para matarnos. Amén. Por muy duro que esto sea, solo piensa, sigo vivo, la guerra no me mató, la ofensa no me mató, lo que me hicieron no me desplomó, porque pasamos por muchas situaciones de nuestra vida y gloria a Dios que seguimos vivos. Amén. Amén. Yo sigo vivo y no voy a dejar que me destruya. Lo que yo estoy pasando, Señor, yo no voy a dejar que me destruya, Señor. Dios nos va llevando a diferentes niveles y siempre va a ser algo de lo que tengamos que despojarnos. O sea, cuando Dios nos va llevando a otros niveles, tenemos que despojarnos del pasado. Tenemos que despojarnos, amén, de lo que venimos cargando. Tenemos que, para ser llevados a otro nivel, ser despojados. Pues hay cosas que no pueden entrar contigo porque sería abortar el propósito de Dios. Si Dios te da un llamado y tú estás, como les decía ahorita, con ese odio, con resentimiento, raíces de amargura y traes coraje y todo lo que demuestras es odio y entonces empiezas a trabajar en lo que Dios te mandó a hacer, lo que tú vas a hacer es que tú vas a abortar el propósito de Dios. Amén. Hay cosas que tengo que cambiar. Tenemos que reconocer, yo siempre les he dicho, y yo reconozco, hay cosas que tengo que cambiar y son cosas que Dios va a quebrantar dentro de mí. Dios, quebrántame. Dios, saca, Señor, eso que no te agrada. Dios, sáname. Dios, dame el perdón. Dios, no quiero cargar con estas raíces de amargura. Amén. Todo lo que viviste te prepara para lo que Dios, para que le dé cumplimiento a tu propósito, para que Dios le dé cumplimiento a tu propósito. Todo lo que tú pasas es para que Dios le dé cumplimiento a tu propósito. El propósito te eleva a las alturas. Abre tus alas y vuela por encima de toda circunstancia. Somos como el águila. El águila no se queda en la tormenta. Amén. Está lloviendo, el águila se levanta y sube por encima de la tormenta. Vuela por encima de la tormenta. No te quedes ahí. Levanta tus alas y vuela como el águila. Amén. Amén. El otro punto dice, en la entrada de cada conquista, siempre habrá un despojo de algo que no puede entrar contigo al próximo nivel. Y wow, esto yo me he pasado a mí muchas veces. Y ahora en esta palabra que yo estoy estudiando, digo, wow, Señor, es cierto. Ahora entiendo por qué tú has tenido que quitar
personas, porque dice, a veces van a haber personas que no podrán entrar contigo. Quizás sin saber por qué Dios quita a alguien de tu vida y no lo entiendes. Hay amigos, hay personas que has tenido por años y de repente Dios te las quita de tu vida y tú no entiendes por qué. Hay personas que empezaron contigo, pero no necesariamente van a terminar contigo. Pero de la misma manera, quizás vendrán nuevas personas que sí que se quedarán contigo. Amén. Y hay cosas que Dios va a quitar porque no pueden entrar contigo. Aparte de personas, hay cosas que Dios va a quitar. Dios tiene que quitar cosas. Malos hábitos también. Malos hábitos, tu carácter, cambiar tu carácter, cosas que no le agradan, amén. Pero lo que más me impacta es que Dios ha quitado personas de mi camino que yo quiero mucho y no he entendido. Y duele. Y duele. Yo digo, wow. Han sido amigas. Y yo digo, wow. Pero ahora entiendo por qué no pueden entrar conmigo al siguiente nivel al que Dios me está llevando. Amén. Hay quizás, ¿verdad? Una parábola, no, una historia. Dice, hay quizás 2 o 3 pollos, 2 o 3 pollitas que fueron tus amigos en el tiempo que estabas abajo en la tierra. Y tú comenzaste a emprender el vuelo. Y tú pensabas que también eran águilas. Pero los pollitos no pueden volar alto. Pueden hacer el intento, pero no lo van a lograr. Así es. Hay personas que cuando tú estás abajo, personas que son pollitos, pero no son águilas. Fíjense en algo bien, bien importante. Dice, el águila se reproduce en el aire. En las alturas se reproduce el águila. Porque ella quiere estar segura que el que está a su lado sea un águila. O sea, que las águilas no se quieren meter con cualquier polluelo. Tienen mucho cuidado. Y es lo que tenemos que también nosotros aprender, que tenemos que saber con quién nos juntamos. Yo siempre he aprendido que yo tengo que andar siempre con alguien que esté más arriba que yo para yo aprender de él. Amén. No. Si quieres volar alto, júntate con águilas y volarás. No te juntes con serpientes porque te arrastrarán. Amén. Es importante saber con quién estás. Siempre júntate con alguien que esté más alto que tú para que puedas aprender de ellos. Amén. Amén. Y bueno, aquí vamos a cerrar, ¿verdad? Con los puntos importantes. Pero siempre que tú te levantas y que Dios te levanta como el águila, te van a levantar chismes. Siempre va a haber alguien que te va a envidiar. Siempre va a haber alguien que te quiera aplastar. Cuando escuches chismes sobre ti, vuela alto. Cuando te critiquen sin razón porque quieren hacerte daño, vuela más alto aún. Gloria a Dios. Recuerda, los reptiles no podrán alcanzarte, pues solo se arrastran. Amén. 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 Entonces los puntos, ¿verdad? Dios me mandó a hacer algo, Dios me mandó a hacer lo que yo sé hacer. Aunque tú no lo sepas, Dios te lo va a hacer saber. Dios te llamó para ser de bendición y edificar a los demás. El diseño de Dios para ti viene con respaldo. O sea, que aquí tenemos que entender que si estamos haciendo algo y vemos que todo nos está haciendo mal, quiere decir que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios te va a respaldar siempre en lo que Dios te mande hacer. Y es una de las cosas bien importantes que yo he aprendido. Yo no hago nada si es que Dios no me manda. En todas las conferencias,
creo que son 5 o 6 conferencias que he tenido. En la primera conferencia, yo decía, Señor, ¿estás seguro, Padre? Cuando Dios quería que hiciera la primera conferencia. Siempre Dios me pone en lugar y no me cobran. Siempre Dios me pone las mujeres que me van a ayudar y me van a apoyar y se quedan nada más por ese tiempo y después se van porque ya aprendí, ¿no? Entonces, la hermanita Ibis estuvo en la conferencia del 2018. Yo siempre 2018, hermanita Ibis, con la profeta Sarita. Yo siempre hacía conferencias, porque ya pues Dios me ha mostrado que yo tengo que avanzar, ¿no? Conferencias para sanidad y sí, tengo que hacerlas, pero también estoy en el nivel profético. Entonces, cuando Dios me manda a hacer esta conferencia profética, yo dije, Señor, pero wow, Señor, pero es que yo no sé, Señor, yo no estoy preparada. En San Antonio la tierra es bien dura para lo profético, Señor, ¿qué va a pasar? Y pues, como siempre uno poniendo, bueno, Señor, pero si es tu voluntad, yo tenía que traer de Guatemala a la profeta Sarita y entonces pues a mí en el ministerio que Dios me ha dado, ¿verdad? No hay entrada, pero gloria a Dios que siempre tengo el dinero, porque aquí no hay una entrada, aquí financiera, que no entra dinero, aquí no hay que yo tengo este dinero para traer a alguien, no entra el dinero, porque nadie, aquí no hay ofrendas, ni hay diezmos. Entonces yo le decía al Señor, pero bueno, Señor, yo tenía que pagar de mi bolsillo, Señor, el vuelo cuesta como $500, y ¿de dónde voy a sacar? En esa ocasión, como era una iglesia muy grande, ahí sí me cobraron $500, tuve que pagar 500, y 500 de la iglesia, 500, y aparte tener el hotel y esto, créame que Dios me proveyó todo. La manera que Dios me enseñó que yo estaba haciendo la voluntad de Dios fue con el pasaje de la profeta. Me costó $270. Oh my God. Wow. Praise God. Y hasta ahorita no puedo conseguir uno así, porque hasta ahorita dice, consígame, hermana Teresita, pero pues hasta ahorita no he conseguido uno que me cueste 270. Todos cuestan 350 lo más barato, 400, 500. Y ahí es donde Dios me mostró, dijo, ok, Señor, vamos, echarle para adelante. Echarle para adelante, Señor. Vamos, 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 vamos. Hicimos la conferencia y fue poderosa. La hermanita Gladys, que se acaba de conectar, hermanita Gladys, bendiciones. La hermanita Ibis estuvieron en esa conferencia. Fue poderosa. Se abrieron los cielos. Amén. Fue una conferencia profética. Wow. Y yo me quedé, wow. Entonces, ahí es cuando tienes el respaldo de Dios. Si tú tienes el respaldo de Dios, todo te va a ir bien. Y tú tienes que asegurarte y preguntarle, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga, Señor. Entonces necesito que me ayudes, necesito tu respaldo. Amén. Entonces también a lo que Dios te llamó, tú haces con amor, no por obligación, ni para agradar a nadie. Amén. Amén. Solo te oirá bien cuando obedezcas la voz de Dios. Cuando tú obedeces la voz de Dios y estás seguro que es Dios el que te llamó y te dio eso, entonces te va a ir bien. Por muy difícil que sean las pruebas, son para enseñarme y llevarme a otro nivel. Amén. Cada prueba, cada situación es para enseñarme y para llevarme a otro nivel. Amén. Por todo lo que pases es para que Dios te lleve a otro nivel. O sea, todo lo que tú tienes que pasar tiene que ser para otro nivel. Es tu universidad. Amén. Recuerda que eres un águila. Aleluya. Amén. Y tu destino es volar muy alto y poder llegar al destino que Dios te diseñó. Amén. 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 Con esto cerramos. Señor, yo sé que soy un águila, Señor. Yo sé que tú tienes un diseño. Yo sé que tú tienes un propósito. Prepárame. Prepárame, Señor, para yo poder alcanzar
hacer ese diseño, ese propósito que tú tienes en mi vida, Señor. Yo soy parte de ti, Señor. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, Señor. Yo no sé si voy a hacer la mano, si yo voy a hacer el pie, Señor, lo que tú tengas, Señor, destinado para mí, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, y que no sea la mía, Señor. Enséñame, muéstrame, prepárame, Señor, para lo que tú tienes ya diseñado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque no va a ser lo que yo quiera, ni lo que yo piense, ni lo que yo me imagine. Va a ser tu voluntad, Señor. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. A ti damos toda la gloria y damos toda la honra, Señor. Aleluya.